3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Estamos haciendo un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra, yo diría, en un programa muy especial. ¿Por qué? Porque generalmente el programa lo hace o un tema o un invitado. Un buen invitado hace un programa y un buen tema hace un programa. En el día de hoy tenemos un excelente tema y una excelente invitada. O sea, hoy vamos a iniciar una serie de momentos estelares de la República Cubana. Y nos vamos a adentrar hoy en un tema muy conocido, un tema estelar de la República. Y me refiero a la polémica infinita, la polémica entre el doctor Aureliano Sánchez Arango y Eduardo Chivas, presidente del Partido Ortodoxo. Aureliano, ministro de Educación del gobierno de Pío Socarrás, y Chivas, pues obviamente un senador de la República que se separó del Partido Auténtico y formó el Partido Ortodoxo. Bueno, pues para esto tenemos con nosotros a la licenciada Lela Sánchez Echeverría, una gran amiga de muchos años y por supuesto que escribió un libro sobre esta polémica infinita que definitivamente es un momento estelar de la historia de Cuba. Bienvenida, Lela, a Cuba y su historia. ¿Cómo estás? De lo más bien, de lo más bien. Un poco nerviosa, Alberto, ¿eh? Un poco nerviosa. Bueno, eso... Estamos en un momento estelar y tú has sido clave en este libro que vamos a comentar y por supuesto en esta polémica que vamos a compartir con el amigo televidente. Yo quisiera para empezar un poco hablar de los dos personajes, porque son dos personajes muy conocidos de nuestra generación, me refiero a Aureliano Sánchez Arango y Eduardo Chivas. Me gustaría hacer una síntesis biográfica de los dos y eso te lo dejo a ti. Bueno, a ver, Alberto, eso para mí es muy sencillo y además es muy importante para poder hablar del libro. Claro. Realmente, Aureliano Sánchez Arango es un individuo que desde los 15 años empezó a luchar por la defensa de sus propias ideas, de sus propios criterios sobre la vida y sobre la forma de desarrollar el país y de mejorar Claro. la vida de Cuba. Se vinculó inicialmente con Julio Antonio Mella cuando tenía 15 años. Y posteriormente fue de los expulsados ya en la universidad, de los expulsados del 27, por protestar contra la prórroga de poderes de Machado. Luego formó parte del directorio y fundador de la Izquierda Estudiantil. También estuvo en la organización de Tony Guiteras, Joven Cuba, y posteriormente, ya en los años 50, fue el fundador del Frente Nacional Democrático AAA para luchar contra Batista y fue su presidente, su director, hasta su muerte, el 23 de abril del 76, aquí en Miami, en el exilio. Él realmente toda su vida estuvo vinculado a la cosa política y a estos intereses, salvo un pequeño periodo de 10 años en el que se dedicó a la docencia. En el 38 aspiró a ser, por oposición, a la Cátedra de Legislación Obrera de la Universidad de La Habana, la obtuvo y fue el autor del libro de la asignatura, del texto de la asignatura. En el 48, sin embargo, Carlos Prío le pide ayuda para su campaña política al final de la campaña política, Alberto. Al final, él participó en alguna cosa, no importante, pero participó. Y Prío lo nombra ministro de Educación que además de educación llevaba la cultura y el deporte, era una sola institución en esta época. Y lo nombra ministro de Educación cuando Carlos Prío sale presidente en el año 48. En el mismo año en que sale el presidente, justo el primer ministro de Educación que tiene Carlos Prío es papá, porque Aureliano, no te he dicho, es mi papá, o sea, es mi padre. Y él ahí se reúne para poder hacer este trabajo, se reúne con un grupo de amigos, de compañeros de él, de la juventud, que tenían sus mismos criterios, sus mismas posiciones, gente honesta, interesada en el país, en mejorar la situación del país, que estuvieron de acuerdo a unirse a él, crearon un equipo de trabajo que hizo cosas fabulosas realmente para los 3 años simples que estuvieron juntos. Pero eso está en el libro. Sí, yo te voy a interrumpir un segundo porque yo conocí a tu padre en la Universidad de La Habana siendo yo
un muchachón entrando a la universidad en una clase de legislación obrera que él dio como profesor. Ahí fue donde yo conocí a Aureliano Sánchez Arango. Me pareció un personaje, debo confesártelo, tú lo sabes porque lo hemos hablado. Y después, claro, después lo fui conociendo en su vida a través de todo el proceso revolucionario, de todos los golpes de Estado, toda su vida revolucionaria, me pareció ejemplar. Hago esta interrupción porque es una forma de enriquecer lo que tú estás diciendo, ¿no? Bien, pues Aureliano, en el año 51, ejerciéndose como ministro de Educación, estando un día en Palacio, esperando a Carlos Prío para una reunión, Carlos Prío era el presidente, un periodista se le acercó y le preguntó su opinión sobre Eduardo Chivás. Eduardo Chivás Rivas era senador de la República y era el líder del Partido Ortodoxo, que era el partido oposicionista por excelencia. Sí, una escisión del Partido Auténtico. Una escisión, ¿no? Ya yo te voy a explicar bien cómo fue la historia, si me lo permites. Claro. Rapidito, pero yo te lo permito. Entonces, bueno, papá en este caso le dice al periodista que él considera que Chivás es un especulador del café porque su familia tenía 2 fincas en Oriente. Una de ellas se llamaba Los Naranjos, la otra no me acuerdo, la otra realmente no me acuerdo el nombre. Y que además de esto trataba de una manera inadecuada a los trabajadores agrícolas del café. La respuesta de Chivás nos hizo esperar, pero no fue para responder básicamente sobre esto, sino para acusar a Aureliano de ladrón, de especulador, no de especulador, sino de ladrón de los dineros del desayuno y del material escolar, y que esto lo estaba utilizando para crear una especie de edificios en Guatemala. En Guatemala. Y al poco tiempo cambió esto, en un reparto residencial en Guatemala, lo cambió por un emporio maderero en Guatemala. Pero eso no fue una infamia, porque no era verdad. No, es que estaba partida además de una infamia, que era que papá era un ladrón. En fin. Pero hay una cosa curiosa que yo quería aportar, ¿no? Chivás, además de la educación, decía que tenía todos los papeles en su maletín. Esto va después, si me das un chance. Ah, bueno. Entonces resulta que Chivás, en este instante en que esto se produce, comienza la polémica infinita. Claro. Chivás, ¿quién era? Vamos a ver a Chivás. Chivás nació en el mismo año que mi padre. El 7. Nació en el año 7. Y su vida, la vida de Aureliano y la vida de Eduardo Chivás, fueron vidas prácticamente paralelas, porque estuvieron más o menos en los mismos lugares, presos en los mismos sitios, exiliados en los mismos expulsados de la universidad. Expulsados de la universidad. Miembros del directorio. Sí, miembros del directorio. Lo que pasa es que Aureliano pasa a crear el ala izquierda estudiantil y Chivás no. Chivás era más conservador en sus ideas de lo que era Aureliano. Cuando Aureliano se desvincula de esto y entra en el mundo de la educación, Chivás sigue la vida política. Sigue la vida política vinculado al Partido Auténtico, vinculado a Grau San Martín. Chivás es un individuo que aspira a tener yo creo que aspira a la presidencia desde el principio. Y aspira a la presidencia de una manera importante para él, era un asunto que realmente le daba una gran importancia a su vida. Tenía aspiraciones de un rol más importante que ser simplemente senador. Exactamente, él fue representante y senador durante su vida, las dos cosas. Entonces Chivás, en el año 46, Millo Ochoa, que vivía en Holguín y era el representante del Partido Auténtico en Holguín, lo plantea como aspirante a la presidencia por el Partido Auténtico. Pero ellos se dan cuenta en el 47 ya de que Grau no va a utilizar a Chivás como candidato a la presidencia del partido y deciden fundar el Partido Ortodoxo. A partir del Partido Ortodoxo... Porque el candidato de Grau era Prío. El candidato de Grau fue Prío después. Fue Prío. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Chivás inició entonces su campaña electoral para las elecciones del 48 y las continuó después para las elecciones del 52. ¿Qué ocurre? Que la forma en que Chivás hizo la campaña electoral es una forma que yo creo que tiene trascendencia en relación con este libro y con la importancia que pudiera tener el hecho de tener este libro que tenemos delante, ¿no? Claro. Porque el libro es La polémica infinita. El libro es La polémica infinita. Entonces, la forma de la campaña de Chivás fue la de, justamente durante todo el tiempo, de una manera... Tenemos la portada del libro, para los amigos televidentes, sí. Un libro que publicó la licenciada Lela Sánchez, que tiene mucho mérito porque es probar la honradez de su padre. Cuando una persona
dedica su tiempo y sus riesgos para defender a su padre, ya de por sí tiene todos los méritos que se pueden dar. A ver, ese libro yo lo hice para publicarlo en Cuba, nunca se publicó en Cuba, lo tuvo que hacer mi hermano aquí en el exterior. Y se presentó justamente aquí en Miami, en la Universal, la librería de Salvat. Pero no se pudo presentar en Cuba. El gran librero de Miami es Salvat, Sí, tu señor. amigo además. Sí, señor, y tú también. Sí. Entonces, volviendo a la historia de Chivas, Chivas tiene una forma de hacer política para lograr un cargo que es un poco agresiva y además todo el tiempo está denunciando y atacando personajes e instituciones. O sea, él no era errático en esto. Le daba lo mismo, yo te diría que el ejecutivo, que el legislativo, que el judicial. Él tuvo problemas por acusaciones de esta índole, de corrupción, etcétera, etcétera. Con mucha gente. Con mucha gente. Entonces tuvo diferentes formas de enfrentar esto. ¿Qué ocurrió? Que él no solamente acusó a los partidos de este problema de la corrupción, también del ganterismo. Y no te digo, Alberto, que no tuvieras razón en esto. O sea, había corrupción en el Partido Auténtico, en los dos momentos del Partido Auténtico. Sí, claro. No la que él planteaba, no la corrupción que él planteaba. Y había ganterismo en esta época. Yo te diría que en el caso de Grau está los sucesos de Orfila como el elemento más importante. Claro. Y en el caso de Carlos Prío yo te diría que es el asesinato de Alejo Cosío del Pino, que fue casi al final de la época de Prío. Pero lo que te quiero decir es que esta forma de actuar de Chivas, de acusar constantemente y de estar demeritando todo lo que ocurría en el gobierno, fue creando una especie de desilusión y de desesperanza, de falta de interés en la población cubana con relación... Pero yo antes de llegar a esa conclusión, que es muy válida, yo quería un poco no dejar la polémica, porque no la polémica voy a dejar. Tiene momentos que son importantes porque la polémica tiene la gravedad que él está acusando a un hombre que es honrado. Yo voy a regresar ahí, yo te estoy simplemente hablando de una fórmula, de una manera de actuar, que es importante. Una manera de actuar que es importante. Como es importante la forma en que papá responde a esa manera de actuar. Claro. O sea, papá, cuando él empieza a hacer esto mismo que hacía normalmente con el resto de las personas a quienes había acusado con Aureliano, Aureliano lo que hace es conminarlo a que presente las pruebas de su deshonestidad. Y la polémica se produce desde junio del año 51 hasta el 5 de agosto del año 51. O sea, no es una cosa corta. Y ahí hay altas y bajas de todo tipo. Intentos de encuentros, no encuentros, desencuentros, en fin. Hay un intento de encuentro en el Parque Central y otro en el hemiciclo del Ministerio de Educación. Ajá, con la Suárez, del moderador. En fin, esto está ahí. Pero lo que yo considero que es más importante que el hecho mismo de la polémica, porque hubo muchas polémicas en esa época en Cuba, pero esta tuvo consecuencias, y consecuencias muy serias. Sí, yo te hice la interrupción porque efectivamente vamos a llegar a las consecuencias, pero yo quiero que el amigo televidente se entere de todos los pormenores de la polémica, porque tú le estás diciendo a un hombre que es un ladrón y resulta y que tienes las pruebas y ni el hombre es ladrón, porque Aureliano no lo era, no porque sea tu padre y porque yo lo haya conocido como alumno, no era ladrón y además era un hombre honrado. Y Chivas seguía diciendo que tenía las pruebas en el maletín y nunca aparecieron las pruebas. Al maletín voy a llegar ahora. Bueno. ¿Qué ocurrió con esta historia? Que como esto seguía así, papá seguía combinándolo a que presentara las pruebas, él comenzó a utilizar, él mismo entró en una propia trampa, o sea, él entra en la trampa de la maleta. Chivas. Chivas empieza a decir que él tiene las pruebas de que papá era corrupto en la maleta y tocaba por ahí constantemente la maleta en los programas radiales. Él tenía un programa radial los domingos y en la campaña que él hacía, él llevaba su maleta y decía que ahí tenía las pruebas y papá lo presionaba para que sacara las pruebas que tenía en la maleta. Yo te voy a hacer una interrupción porque, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa, yo lo dije al principio, un programa a veces lo hace un buen invitado o lo hace un buen tema. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener una buena invitada y un excelente tema, un tema espectacular de la República. Y me refiero a la polémica infinita entre el doctor Aureliano Sánchez Arango y la acusación de Eduardo Chivas de que era un corrupto y que tenía las pruebas en una maleta. Bueno, dicho esto, porque es la interrupción que hacemos siempre a la mitad del programa, Lela, te dejo en donde tú estabas. Ahí sí, tú eres la dueña de este tema. Bueno, el asunto es que todo esto ocurre así. Yo te decía que hay muchas polémicas, pero que lo importante en este caso es el resultado de esta polémica.
Claro. Porque cuando Chivas entra en este mundo, que te digo que es una trampa en la que él mismo se mete, no tiene manera de salir de ella, o sea, no tiene nada en la maleta. Aureliano es un hombre honesto. Él sabe que Aureliano es un hombre honesto. Eso me lo dice Parodiada, inclusive en una entrevista que yo le hago. Él sabe que Aureliano es un hombre honesto y ha entrado en esto pues porque... Ahí tenemos la foto de tu padre, mira. Míralo, ahí está. Aureliano. Mi padre, sí, ahí está, ahí está. Ese es el que yo conocí como profesor, ahí está. Ahí estoy yo con él. Ese es mi primer matrimonio con Germán Amado Blanco en México, en el exilio. Foto muy linda, ¿eh? Muy linda, me gusta mucho. Ese Aureliano. Bueno, pues sigue Bueno, la... entonces nada, lo que te quería decir es que las consecuencias de esto son serias porque el día 5 de agosto, Chivas, tratando un poco de salir de esta historia, el propio Manesnik me contaba que ya en la calle le gritaban diciéndole que abre la maleta Chivas y él estaba un poco deprimido. Él en su programa dominical, reunido con los compañeros del partido. ¿Quiénes estaban en el programa dominical? Bueno, estaba mucha gente, estaba Pardo, estaba Emilio Ochoa, estaba todos ellos, estaba Max, estaba Fidel afuera, inclusive Fidel, ya después te explico. Bueno, él decide, en medio del programa, él da un programa ahí mismo y él le llamó esto el último aldabonazo y con un revólver se le da un tiro en el vientre. En el bajo vientre. En el bajo vientre. Entonces sale de ahí herido, lo lleva Fidel en el carro de él, lo lleva manejando, lo lleva hasta el clínico quirúrgico de entonces, hoy neurológico, hoy hospital neurológico. Ahí lo operan a Chivas. Lo operan y sale bien, sale satisfactoriamente de esa operación. Pasan varios días. Pero no satisfactoriamente porque se le infecta. No es así. Él sale satisfactoriamente de la operación y él empieza inclusive a alimentarse y a tener visitas, etcétera. Se dice que Prío lo fue a visitar una madrugada. Eso nunca se comprobó, pero se dice que fue así. Cuando el día 16, repentinamente, inesperadamente, tiene una hemorragia y lo vuelven a llevar al salón y entonces se muere. O sea, no hay forma de salvarlo. Una hemorragia en la herida. Una hemorragia interna. Interna. Y muere. Lamentablemente muere el senador. En Cuba hubo varios entierros. Cuba es famosa por los entierros. Pero hubo 2 entierros cercanos muy importantes, que fue el de Eduardo Chivas, por supuesto. Pero el de María Valero, que fue anterior al de Chivas, que era una actriz muy querida por el pueblo. Esos fueron tremendos sí. entierros. Pero el de Chivas fue apoteósico, fue un entierro apoteósico de muchas personas. Mucha gente. Porque además él era un tipo querido. Él había perdido ya a lo largo de esta polémica, al final de la polémica había perdido simpatías, pero lo había logrado ganar con la conmiseración, la preocupación por la herida, por la muerte, etcétera. Y la gente pues, le dio lástima que hubiesen muerto, ¿no? Pero la importancia que tiene para mí esta historia es que este ambiente que él crea, por eso te decía, hablaba de las consecuencias, este ambiente que él crea de desinterés total por la cosa del Estado cubano, de falta de no respetar. No, y de corruptelas. Pero además de no respetar a los gobiernos, al gobernante y la estructura de poder, no respetarla, de considerar que no sirve, eso ha minado en el pueblo cubano. Hace un daño. Hace un daño en el pueblo cubano. Y eso, con la muerte de Chivas, se queda flotando en el aire, Alberto. Flotando. Se queda flotando en el aire y no cae, la simpatía que tenía Chivas no cae entonces en la cabeza de los que lo vienen a sustituir en la campaña electoral. Por el Partido Ortodoxo, que son los partidos más importantes que hay en ese momento. El Partido Ortodoxo hay otros, pero los más importantes son el Ortodoxo y el Auténtico. ¿Que era Gramonte? Por el Partido Ortodoxo está Gramonte y por el Partido Auténtico está Carlos Evia. Quedan 2 personas decentísimas. 2 hombres decentes, profesionales, inteligentes, políticos conocidos, personas muy respetables, pero con una personalidad. Mira, ahí está Chivas un poco gris, mira. El símbolo del... Voy allí. Eso es importante, esto me interesa mucho, porque, bueno, te decía que esta gente era un poco gris, y que sin embargo no pudieron tener el colorido que tenía Chivas. Esto que vivimos ahí ahora es el símbolo de lo que Chivas hacía en su política, en el partido. Mira qué bonita foto de Bohemia, ¿eh? Sí, muy buena foto. Pero Lela, déjame decirte una cosa que es importante aquí. El símbolo de Chivas era vergüenza contra dinero, su lema, su leitmotiv. Y la escoba era la forma que tenía para barrer lo mal hecho. Curioso, porque el programa del Partido Ortodoxo es muy bueno. Ahora, lo que quiero decirte con relación a esto es que Chivas crea esta situación y esta situación no tiene solución
de ninguna manera, sino que se queda flotando en el Pero ambiente. puedo decirte algo rápido, porque mencionaste 2 candidatos, pero te faltó uno. Bueno, Batista, Batista. supuesto. Pero vamos a dejar a Batista después, porque Batista tiene otro papel más importante. Lo que sí te digo es que sí, el partido de Chivas tenía, Alberto, increíble, tenía un programa de partido excelente. Y él nunca habló de eso. Él siempre hizo la campaña de esta manera que te digo. Y por eso es importante señalar la forma en que muere y por qué queda esto en el aire. No hay ni siquiera la esperanza de un partido con una campaña que tiene un programa de trabajo excepcional. Bueno, no. Lo que queda en la mente de las personas es las acusaciones de Chivas, por una parte, y la desaparición de este personaje. Sin darse cuenta, está debilitando las instituciones y el Estado de Derecho. Ahí voy. ¿Qué pasa? Cuba había tenido, ustedes lo tienen en unos programas, o sea, Cuba ha tenido luces y sombras a lo largo de toda su historia. Pero en el 40 viene la constituyente y viene la constitución del 40. Y con la constitución del 40, que es de las más avanzadas que hay en América en ese momento, con la constitución del 40 cambia en las posibilidades de Cuba. Y hay una especie de florecimiento, pequeño florecimiento, si tú quieres, económico, sí, claro, con la industria ligera, además del azúcar, que la conocemos, y el tabaco. Y además de eso hay una apertura, Alberto, una apertura importante desde el punto de vista de las libertades, o sea, las posibilidades de expresión, de reunirse, los sindicatos, etcétera. Tiene sus problemitas pequeños, no dejan de existir. Tiene sus sombritas, no son sombras grandes, pero tiene sus sombritas. Pero sí hay una apertura hacia la democracia interesantísima. Si era un país pujante, en ese momento Cuba era pujante. Pujante, país interesante, además pujante en su desarrollo, iniciaba un desarrollo. Claro. Y ese desarrollo, gracias a esto que te estoy explicando, el 10 de marzo de 1952 se parte de una manera bestial con el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Y cambian los destinos del país. Los destinos de la patria se modifican porque continúa el desarrollo económico durante un tiempo, las exportaciones, etcétera, etcétera, pero todo este camino que se ha abierto se rompió el 10 de marzo de 1952. Si yo te entiendo, Lela, toda la campaña de Chivas de la corrupción obviamente debilita no solamente las instituciones, sino debilita el Estado de Derecho. ¿Quiere esto decir, o tú estás queriendo decir, que esto facilita o estimula a Batista a romper el ritmo constitucional? Crea el caldo de cultivo que permite el golpe de Estado. Claro. Pero además crea una cosa peor, Alberto, que es la siguiente: no hay una respuesta popular contra el golpe de Estado en Cuba, porque queda flotando en el aire esto que te he explicado, de la falta de interés, de respeto a las autoridades, etcétera. No hay una respuesta popular al golpe de Estado. Interesante. La gente de la FEU, los muchachos de la FEU van a ver al presidente, a Carlos Prío, para brindársele, para ayudarlo. Y en Matanzas hay una pequeña unidad. El regimiento de Matanzas lo hay una pequeña unidad. En toda la isla no hay más nada que esto. El pueblo no hace nada. Es como si hubiera sido un día cualquiera. En fin, esto es el resultado, en mi opinión, de esta polémica. Y por eso yo le doy valor a este libro. No solamente por la polémica misma, porque polémicas, te digo, hubo bastantes. Cuando yo voy a escribir el libro, Alberto, lo escribo porque yo he escrito cartas, porque se ha hablado de mi padre en Cuba en varias ocasiones, después del 59, y yo he ido, en un principio, cuando las cosas se pusieron de salir por televisión y no sé cuántas cosas, de hablar muy bien de Chivas y demonizar a papá, yo empecé a escribir cartas y a responder con cartas a las instituciones, a los presidentes de las instituciones, a los historiadores, etc. Y las cartas no tienen respuesta, no tienen solución. Las acusaciones son públicas por la televisión, por los libros, por la radio. Y algunos periodistas atreviéndose a... diciendo horrores. Sí, a decir horrores de tu padre. Hay una parte, una selección de esas cartas están aquí, en el libro. Una parte de esas cartas, pero yo me doy cuenta que las cartas no me van a resolver el problema de mantener la figura de mi padre en la historia de Cuba donde le corresponde, no en ningún otro lado, donde le corresponde como hombre honrado, como gobernante honesto. Claro. Entonces, es que decido hacer este libro, que mi hermano, mi hijo me dieron una ayuda para poder hacerlo aquí, vine aquí a Miami, hice entrevistas en Cuba igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hacer el libro, decidí evitar suspicacias, porque no te olvides que yo soy la hija de Aureliano. Claro. Y la gente puede decir, bueno, ¿qué va a decir ella si es la hija de Aureliano? La hija defiende a su papá, claro, es lógico, no sé cuánto. Entonces yo decidí hacerlo por la prensa. El capítulo único de este libro está dedicado a la prensa. El capítulo único es la prensa. El resto son prólogos, montones de prólogos, etc.
pero el capítulo único es la prensa, porque la prensa es muy importante, Alberto. La prensa tiene, en primera instancia, la función social de informar objetivamente la veracidad, o sea, la veracidad de los acontecimientos, cosa que es muy difícil porque pasa por la subjetividad del que escribe, por los intereses de la persona que lo publica. Por otra parte, hay la prensa especializada, etcétera, y yo he tenido que utilizar ambas para crear, contar a través de la prensa, contar toda la Yo te tengo que historia. interrumpir dolor. pidiéndote excusa. Con dolor. Con dolor, porque además que te quiero mucho, soy un admirador del libro, de la tesis del libro, yo la comparto 100%. Nos quedan 3 minutos de programa, entonces tenemos que hacer una conclusión y esa conclusión te la dejo. Bueno, no, yo lo que te quiero decir es con esto, o sea, para mí es importante que el hecho de que este libro presente la prensa así, porque la prensa tiene una función social importantísima y solamente teniendo un abanico de opiniones diversas, tú puedes llegar a acercarte a la verdad de los acontecimientos. Y creo que eso lo demuestra este libro en parte. Yo creo que sí. Por otra parte, hay una cosa que yo quería, si tú me lo permites y si me lo permite el tiempo. Sí, 2 minutos nos quedan. Bien, leértelo lo más rápido posible. Yo te diría, coméntalo. No lo lees porque no nos da tiempo. No, es un pedacito pequeñito, no es una cosa larga, una cosa muy pequeña. Y yo creo que merece la pena porque está escrito por un intelectual ortodoxo. 2 minutos nos quedan. Bien. Es lo siguiente, algo que nos concierne a nosotros también ahora. Dice, en efecto, lo que está realmente a debate en toda esta lamentable pero necesaria discusión es si el fanatismo es una actitud política sana. Por fanatismo entiendo lo que se ha entendido siempre, el celo excesivo por una religión y opinión. Lo que hace excesivo el celo en tales casos es que no se limita a ser un fervor por lo que se cree, sino que se acompaña de una prevención cerrada, sistemática, violenta, agresiva, contra todo lo que no sea eso en que se cree, contra toda actitud que no acepte íntegramente lo que pensamos y sentimos, contra toda independencia de criterio para graduar y discernir, para ¿De quién es la opinión? Y separar. Artículo de Jorge Mañach de la revista Bohemia de septiembre del año 51. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero como les dije al principio, yo creo que ha sido un programa que ustedes han podido compartir, creo que es un programa espectacular, porque tenemos a una excelente invitada para compartir con ustedes un tema histórico, un tema espectacular de la historia de Cuba y por supuesto tenemos un tema que todavía está vivo, o sea, todavía la polémica de Aureliano Sánchez Arango con Eduardo Chivas está tan viva porque los historiadores no pueden prescindir de ella. Agradezco mucho a la licenciada Lela Sánchez Echeverría que haya estado con nosotros en Cuba y su historia y confiamos que más adelante pudiéramos invitarla a otros temas porque con Lela se puede hablar de todo. Gracias Lela por estar en este programa de Cuba y su historia y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de su unión.